Bueno, las tareas seleccionadas y reformuladas las enmarcamos en el objetivo 3, que es el de modelar gráficamente situaciones, donde encontramos una primera que tiene cierta característica que nosotros llamamos ser tarea de transición, ya que nos une el objetivo 2 y el objetivo 3. Este se llama encontrando reglas. Luego vamos a trabajar la tarea denominada bus y carro y finalmente vamos a terminar con la tarea denominada copias. Bueno, la tarea encontrando rectas la vamos a trabajar con el programa GeoGebra, donde se le va a dar la solución al estudiante y a partir de eso vamos a pretender que trabaje y realice diferentes aspectos. Bueno, aquí vamos a ver que entre los componentes y las condiciones de esta tarea buscamos, como les decía anteriormente, que él plantee el sistema de ecuaciones lineales dada la solución y sistemas equivalentes. Dentro de los recursos pues encontramos el programa GeoGebra. Va a haber de pronto necesidad en algún momento por parte del estudiante que utilice papel y lápiz, y las operaciones que él va a realizar son escribir ecuaciones, trazar rectas y verificar. Dentro de los contenidos que vamos a trabajar aquí son rectas en el plano, el método gráfico para resolver los sistemas de ecuaciones lineales y los sistemas equivalentes. Esta situación de aprendizaje la encasillamos álgebra y es una situación científica. Su complejidad, hablamos, aquí tenemos en cuenta entonces la complejidad de trabajar la teoría de Ponte, donde hablamos que es un ejercicio que va a ser de exploración, donde va a poder manipular el programa GeoGebra y poder ver todas esas posibles movimientos y cambios que le va a poder hacer a esas redes. Entonces se desarrolla aquí una potencialidad de razonamiento matemático. Dentro de las condiciones encontramos que la presentación, pues el docente va a dar instrucciones verbales. En la comunicación, el profesor va a entregar el material, va a presentar la actividad y va a ir regulando el desarrollo de la misma. En el agrupamiento vamos a ver que en un primer momento se va a hacer en términos generales porque se van a dar las explicaciones, luego se va a hacer en parejas para el desarrollo de la tarea, se pretende hacer en el aula de clase, se va a estar trabajando en VideoBeam, donde por parejas van a poder ir rotando, ir manipulando el programa y así irle dando la potencialidad. Entonces finalmente se van a ir completando, todos van a ir aportando y se va a finalizar con una puesta en común. Como les decía, dentro de las observaciones de esta tarea es una de transición entre el objetivo 2 y 3 y que se está trabajando, el hecho de trabajar con GeoGebra nos va a permitir ver los diferentes sistemas de representación. Bueno, en cuanto a la coherencia interna, encontramos dentro del análisis de contenido ciertos conceptos y procedimientos que ya habíamos trabajado en la estructura conceptual, sistemas de representación que podemos ver, tanto relaciones internas dentro de cada uno de ellos como relaciones entre ellos, tanto el simbólico como el numérico, gráfico, verbal y ejecutable. En cuanto a la fenomenología, vemos que estamos en la subestructura denominada relación funcional, trabajando en el contexto de igualación y ya habíamos visto lo de la situación. Bueno, en cuanto al análisis cognitivo, encontramos que estamos potenciando estas capacidades que son tanto algebraicas como gráficas y transversales. Limitaciones, en cuanto a las limitaciones, pretendemos abordar, pretendemos dar tales herramientas de tal manera que el estudiante supere las dificultades en lo posible, de tal manera que atacamos directamente estos errores, procurando que no caigan esos errores y directamente los que vemos de pronto que están subrayados, que se pueden trabajar de mejor manera. Siguiente. Bueno, en cuanto a la coherencia externa, ya habíamos hablado de esta complejidad que nos va a permitir un elevado grado de éxito, ya que va a ser la parte de la manipulación del material didáctico, en este caso GeoGebra. El papel en este caso del alumno va a participar porque él va a estar rotando con su compañero, va a estar aportando, va a estar cooperando, va a estar argumentando con su compañero y va a ir construyendo el mismo el concepto, en este caso de equivalencia. El profesor entonces va a organizar, va a contextualizar, va a ir estimulando y va a ir dirigiendo el trabajo. En cuanto a la organización, ya habíamos mirado que es una organización entonces que en un primer momento va a ser en gran grupo,
luego vamos a hacerlo en parejas y finalmente se socializa en general. El espacial, que habíamos dicho en el salón de clases, temporal, el necesario para terminar la tarea, pues como el estudiante va a ir construyendo, va a ir intercambiando y va a ir formando el mismo concepto, pues no le ponemos límite de tiempo. Y los contenidos son dinámicos. ¿Por qué son dinámicos? Porque es que se está buscando que el estudiante construya ese concepto. Siguiente. Bueno, la segunda tarea la denominamos Musicarro, donde trabajamos con un material didáctico que son 2 acetatos donde el estudiante se le va a dar el material en un primer momento en forma individual, donde él va a superponer, va a través de traslaciones, va a ver la potencialidad de este material. ¿Cuál es la meta? Que el estudiante modele esta situación de velocidad, que haya el punto de encuentro de los dos móviles. En cuanto a recursos, ya habíamos dicho entonces los acetatos, las operaciones, va a manipular, va a hacer traslaciones de ese material hasta que él encuentre ese punto de corte. En cuanto a los contenidos, entonces encontramos rectas en el plano, el método gráfico, la velocidad, función afín. Esta es una situación denominada para nosotros móviles, situación pública, trabaja una complejidad entonces ya de problemas, una respuesta cerrada, y esto también nos potencializa el raciocinio matemático. En cuanto a las condiciones, también se hace una presentación con instrucciones verbales, la comunicación, el profesor entrega el material y la actividad a cada estudiante, y después en un segundo momento va organizando grupos y dirige la puesta en común. Primero se va entregando entonces el material de forma individual para que el estudiante reconozca, potencie ese material, y al momento que se reúne con su pareja va a ir intercambiando y va a ir construyendo y desarrollando la misma. El agrupamiento entonces va de esta manera, y las observaciones entonces es una actividad que es inicio de objetivo, la anterior era la de transición. Sí. Bueno, en cuanto a la coherencia interna de esta tarea, entonces también encontramos algunos conceptos y procedimientos de esa estructura conceptual, sistemas de representación numérico, gráfico y verbal, que ya habíamos trabajado en análisis previos, la fenomenología, entonces relación funcional en cuanto a la subestructura, contexto de igualación, y es una situación pública. Potenciamos estas capacidades y atacamos directamente ciertas dificultades y los errores, dificultades relacionadas tanto con los objetos matemáticos como los procesos mismos. Bueno, en cuanto a la coherencia externa, nos damos cuenta que en la coherencia externa entonces nuevamente la complejidad, ya habíamos dicho que es una respuesta cerrada, potencializa ese raciocinio matemático, y el papel del alumno y del profesor. Nuevamente entonces el alumno va a modelar, va a participar, va a relacionar y va a comprobar. El profesor va a organizar, estimular y va a mediar. La organización social, entonces se dan las diferentes etapas y momentos. La espacial, el aula de clase, en tiempo también se da 2 sesiones de clase, pero también pues está abierto dependiendo de las diferentes situaciones que se den a lo largo de esto. ¿Sí? Bien. Finalmente entonces trabajamos con el programa para Merced la tarea copias, donde también encontramos unos componentes, una meta que es modelar esta situación, unos recursos que fue una plantilla creada por el grupo específicamente para esto, unos contenidos específicos, es una situación pública donde maneja una complejidad también del problema, respuesta cerrada, donde nos dan unas condiciones también donde se le presenta al estudiante la actividad. Lo que debe potenciar ahí el maestro es el manejo del programa, en este caso de la plantilla de Excel, lo cual no es desconocido para los estudiantes. Y también pues tenemos unas observaciones. Siguiente. Aquí también vemos en el análisis de contenido los sistemas de representación, su estructura conceptual, la fenomenología, sus capacidades y las limitaciones. Lo mismo vemos en la coherencia externa, el papel del alumno y del docente, la organización y el material didáctico, que en este caso es la plantilla. Finalmente, en cuanto a la coherencia de esta formulación de tareas, lo que vemos que es que esos análisis previos los estamos utilizando, y lo pudimos ver a lo largo de la presentación. Estamos utilizando los diferentes sistemas de representación, los cuales estuvimos trabajando y relacionando en esas tareas, los estamos utilizando esos conceptos que ellos